Olá, eu sou Betty Adan. Este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles em inglês, please clique on settings. Te cuento que cuando yo te dije que en Israel los feriados no hay transportes, no hay televisión y no hay radio, es solamente en el día del perdón. Así que perdóname el equipo. Y algo que te quería contar que es importante es que el Mar Muerto está a 450 metros bajo el nivel del mar. O sea que es el punto más bajo del planeta. Así como el Everest está en el punto más alto, el Mar Muerto es el más bajo. Que me parece algo interesante y me había olvidado de contarte. Y que también tampoco hay arena en el mar ahí, es todo sal. Hay partes que están muy endurecidas y te lastiman los pies. Hay puntos así que te lastiman el pie. Eso te quería contar. Bueno, listo, vamos a empezar con el día de hoy. Yo sé que Israel tendría que haber quedado mucho más días, pero no fue así. Yo hice lo que sugirió mi amigo, hice lo que me tocó la inspiración, hice lo que pude hacer. Empecé por la parte moderna de Jerusalén. Entonces fui a conocer el Museo del Holocausto. Te cuento que son 75.000 metros cuadrados. Cuando llegas hay un portal de hormigón con una frase en inglés, un versículo de la Biblia de Ezequiel que dice lo siguiente: pondré en vos mi espíritu y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entrás. Hay una construcción que es como si fuera un prisma así, a lo largo, con las puntas en el aire, y en el centro está en lo profundo de la tierra. Yo primero hice el recorrido de afuera, así que te voy a contar en el orden que yo hice. Hay más de 16.000 árboles que significan las personas no judías que arriesgaron sus vidas por salvar a los judíos. Entonces está el nombre de la persona cerca del árbol y su país. Seguís caminando, hay bloques de piedras inmensos que significan, que simbolizan, ¿no?, comunidades enteras que han sido aniquiladas. Seguís caminando, ves un tren, un vagón de tren que está sobre un riel también por caer. Y después yo entré en el museo. Cuando entras, bueno, ya de por sí es un triángulo, imagínate que las paredes, como te sentís así un poco oprimida, ¿no? Y ves el primer monumento. Cuando yo te digo monumento, ¿qué piensas? Algo grandioso, sino que miras hacia arriba. Pero es al revés, miras hacia abajo ahí. Porque es una zanja. ¿Qué significa una zanja? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sentís frente a una zanja? ¿Por qué una zanja? ¿Sabes lo que hay? Libros atados con un piolín ordinario ahí. Y al lado una pantalla para explicarte que muestra que muchos libros han sido quemados en la época, ¿no?, del Holocausto, en la época de los campos de concentración. El museo te va llevando a hacer un paseo en zigzag así. Hay una parte que llegas y sentís como si estuvieras ahí, porque es como si fuera una calle. Hay rieles, hay postes de luz, escuchas ruido de tren, gente hablando, ¿sabes? Es impresionante. Mira las fotos, yo te voy mostrando las cosas con fotos. Después hay un lugar que muestra la superficie, como es hormigón, como que desgastada, parece que hay mezcla de metal con hueso, con ceniza, está así. ¿Y qué hay en este museo? Hay lo que hay en los museos del Holocausto: uniformes, objetos, libros, películas. Pero ¿sabes lo diferente? ¿Sabes? Es lo de diferente de este museo, cómo lo está mostrado. Con dignidad, ¿entendés? Parece que hay un aire noble en el museo. Muestra con, no sé, es como si muestra con belleza la fealdad. Esto es. Cuando vas llegando a Auschwitz, el suelo, el piso, es ligeramente hacia abajo. Entonces tenés la sensación que estás yendo adentro de la tierra. Hay testimonios. Cuando llegas al final ves la expresión de la gente deshumanizada, desacreditada, los médicos llegando. Es bastante interesante. Y en la sala final hay esta lámpara gigantesca con las fotos de los judíos y estas carpetas numeradas que son los dossiers de ellos. Y después hay un cartel que dice: si tú conoces a algún judío, si tenés información, si hay prueba y querés colaborar con el museo, por favor, entre en contacto con nosotros.
Salí de ahí, fui a ver la última parte afuera, que era la sección de los niños. Hay un caminito así tipo en forma de caracol así. Y llegas a la cara de un nene en arcilla y entras en una gruta subterránea, toda oscura, con velas prendidas y muchos espejos. Entras, hay una voz muy calma que te va a decir el nombre del niño, la edad y el país. Y como hay espejos y está oscuro y están las velas prendidas, hay como estrellitas titilando. Y vos mirás y él diciendo eso con tanta calma, todo pausado, y ves las estrellitas, parece que son ellos que te están mirando, los niños. Para mí, específicamente, fue la parte que más me tocó, más fuerte. Había poesía en esta gruta, ¿entendés? Bueno, salí de ahí, bueno, el museo está en una colina, entonces ves Jerusalén allá a lo lejos así. Y bien fui. Al día siguiente fui a ver el casco histórico, ¿no? Jerusalén de una manera más detenida, la parte histórica. Y fui a la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia ha sido mandada a construir por la madre del emperador Constantino. Jerusalén pasó por incendios, por guerra, por terremotos, o sea que todo que está ahí ha sido restaurado. Y además todas las cosas supuestamente aquel lugar, ¿no? Cuando llegué ahí, vi el Santo Sepulcro, la gente está fregando, de esta foto la gente está fregando ahí porque ahí es donde Jesús Cristo ha sido bañado antes de ser enterrado, como reza el ritual de los judíos, para enterrar a la gente antes se lava el cuerpo. Entonces ahí había un rito, si la gente va y frega el pañuelo, la bufanda, lo que sea, para como que absorber la gracia, ¿no? el milagro, en fin. Y hablando en río, te muestro que me olvidé de mostrarte el río Jordán, mira la foto. Ahí en el río Jordán, al lado, venden también botellitas con agua milagrosa del río. Y ahí también me pareció muy curioso, muy interesante, el Padre Nuestro en varios idiomas, habidos y por haber. Pero volviendo acá a la iglesia del Sepulcro. Te cuento que en esta iglesia ella ha sido custodiada por los griegos ortodoxos, los rusos ortodoxos, los monjes etíopes, católicos, armenios, pero quien abre la iglesia y quien cierra, quien tiene las llaves, son los musulmanes, para que no haya pelea. Y hay una escalera que llega hasta la altura de la cerradura, que ellos la sacan para que no entre nadie. Y ahí adentro a la noche quedan nada más 2 o 3 representantes de cada uno, en general personas grandes, para no haber discordias, ¿no? Llegué en la iglesia, más adelante un poquito, ¿ves dónde está esta cola inmensa? Es ahí donde supuestamente Jesús Cristo fue enterrado. Ahí esta cola es eterna, siempre hay mucha gente. Después vi varios altares adentro porque hay misa todo el tiempo en varios idiomas a la vez. Así que ellos te dan los aparatitos como de la traducción simultánea para que cada uno escuche la misa en su idioma, ¿no? El idioma que has elegido. También está el arte. ¿Te acuerdas? Yo te dije que Israel tiene un arte espectacular. Mira, hicieron la Vía Crucis toda en hierro forjado. Me pareció tan armónico, esas figuras, está espectacular. 30 centímetros más o menos tiene más o menos. Hice la Vía Crucis con audioguía. Me arrepentí un poco porque yo tenía un poco de algunas dudas y no las pude sanar, pero en fin, ¿no? Mi amigo me explicó que en la estación 9, cosa que yo no sabía, está una iglesia de Etiopía. Y me explicó que es porque este país adoptó la fe cristiana desde hace mucho, desde la época del rey Salomón y la reina Saba. Influye mucho la relación de Etiopía con Jerusalén. Y después fui a conocer un poco, ¿no? Porque me sorprendió, no esperaba ver tantos negocios, tanto comercio en la parte cristiana, de todo, cerámica, zapatos, ropas, bares, restaurantes, de lo que se te ocurra. Entonces fui unas 2 o 3 veces cuando ya no había nadie, porque quería ver la belleza del lugar vacío, para tener la sensación cómo sería en la época de Cristo realmente. Incluso hay una puesta del sol, ¿viste? Sin gente, como me gusta, más silencioso, en fin. Después fui a conocer el lado judío, que pasas por un molinete para que vean tu bolso, está el muro de los lamentos,
Está la parte de la arqueología, que yo no pude entrar porque no puedes entrar sola, hay que ir o en grupo o si vas a trabajar. Y después fui al lado musulmán, que ahí es un determinado horario puesto por ellos y te puedes quedar solamente 1 hora y media o 2 horas. Y también no puedes entrar en la mezquita, no puedes sacar fotos abrazadas, nada, es demasiado control. Yo no me sentí bienvenida ahí. Y después compré el pan de ellos, mira la foto. Mira, solo de decírtelo, ya me llena la boca de agua porque era riquísimo. Y el día siguiente fui a Tel Aviv a encontrar con mi amigo que gentilmente se predispuso a almorzar conmigo. Me llevó a un shopping para ver un panel de rompecabezas, el más grande del mundo, incluso está en el libro de Guinness, con todos los países representados, todos los países habidos y por haber. Brasil está representado por el Cristo Redentor. Después me habló un poco de la educación de Israel, que es gratuita. Su hija estudia en una escuela en donde no usa lápiz de cuaderno, todo por computadora, todos con la misma marca dictada por el colegio para que sean compatibles, ¿no? Me contó también que la salud tiene que tener prepaga. Hay 3 colores de las ambulancias: la blanca para llevar a los enfermos, las amarillas para el caso de extrema urgencia o emergencia, y las azules es para los que han fallecido. Después fui a conocer el barrio Jaffa, que está cerca, se llama así el nombre de la avenida, ¿te acuerdas? De Jerusalén, porque era por ahí que se iba a Jerusalén, y es un barrio lindísimo. Hay Santa Rita arriba de los toldos, una casa de jabón artesanal buenísimo, negocios de tapices, spa de piedra, restaurantes, bar. Me sedujo. ¿Viste el bar que tiene charme? Tiene un qué sé yo diferente. Y después volví a Valencia. Salí de ahí del día del tabernáculo, la fiesta del tabernáculo. Es una semana de conmemoración. Y el primer día es feriado y el último también. Este festejo, no sé si sería la palabra esa celebración, arman tiendas en toda Jerusalén, incluso frente a restaurantes, y es para recordar los 40 años de los hebreos perambulando en el desierto en Egipto. Hay un candelabro de 7 brazos adentro de las tiendas. Y después de haber cumplido un sueño, de haber viajado durante un año, volví a Buenos Aires. Con sueños, con expectativas, con planes de cosas que había aprendido, dispuesta a hacer varios cambios, adaptarme a una nueva vida, con proyectos, de estar quieta. Creía que iba a quedarme definitivamente en Buenos Aires. Pero no fue así. La vida me sorprendió, nada de eso sucedió. En fin, y mi amigo me dijo una cosa, me dijo: ve, no viajas para ver cosas diferentes, viajas para ver las cosas de manera diferente, ¿entendiste? No viajas para ver cosas diferentes, viajas para ver las cosas de manera diferente. Ah, ¿quieres conocer a mi amigo, no es verdad? Pero la verdad que sí, yo aprendí mucho. Uno tiene que alejarse. Aunque yo me haya alejado bastante para aprender ciertas cosas, pero si fuéramos hechos para estar fijos en un lugar, tendríamos raíces. Pero no tenemos raíces, tenemos pies. Los pies son para que nos desplazcamos, para que podamos desplazarnos y ver bajo otro punto de vista, ¿no? Ver las cosas de otra manera, por otro lado, y por qué lo hicimos o por qué lo dejamos de hacer, y aprender mucho, ¿no? Y de este viaje, ¿sabes qué? Yo aprendí, rescaté el día del perdón para incorporar para mí. Sobre todo de pedir perdón, porque por ahí te equivocaste por ignorancia, por falta de madurez, porque tus valores eran otros, tenías otras prioridades. Y pedí perdón, aunque haya hecho algo allá atrás, yo ya pedí perdón 20 años atrás, y recién ahora te das cuenta y dije: caramba, ¿cómo me equivoqué? No era eso lo que yo pensaba o lo que yo pienso, o sea, no tendré que haber hecho o haber dicho o haber actuado, ¿no? Y perdonar al otro, aunque a otra persona no te haya pedido perdón, pero perdonarlo. ¿Sabes por qué? Vaya a saber por qué te lo hizo, por qué te lo dijo, por qué actuó.
tendría sus razones, sus motivos para actuar de esa manera, ¿no? Y perdonar a uno mismo, porque así te liberas la culpa. No lo hiciste a propósito, ¿no? Cuando uno se equivoca, no lo hace a propósito, bajo ningún punto de vista. Bueno, así que mi amigo, cerrar los ojos, yo voy a cerrar los míos, vení, que yo te quiero dar un abrazo fuerte, así. Un abrazo de agradecimiento por todo lo que me has enseñado, por tu paciencia incansable, te digo incansable con letras mayúsculas, por tus críticas constructivas, por tus informaciones, tus datos, por los hechos históricos que me ayudaste, no solamente en este video y en otros, por tu censura cuando me decís, Beth, no digas eso, no digas tal cosa, decíselo de otra manera. Por todo eso te doy muchas gracias, por todo lo que me enseñaste, por todo lo que me seguís enseñando. Y a vos, yo quisiera decirte que muchas gracias, porque yo reconozco, agradezco y valoro tu tiempo precioso que gastas conmigo. Porque si tú no estás ahí, ¿con quién voy a compartir lo que yo he aprendido? ¿No es verdad? Así que agradezco inmensamente tu atención. Y a mí me gusta cuando cuando me escribís algo, ¿sabes por qué? Porque me da la sensación que yo pude tocar tu corazón. Cuando cambiamos de idea, cuando conversamos algo, esa es la sensación, que yo llegué, que yo pude llegar a vos. Y si no estás aquí, ¿para qué voy a estar yo acá, no es verdad? Así que una vez más, muchas gracias por tu atención. De corazón te digo. Bueno, un beso. Espero que tengas un buen fin de semana y hasta el sábado, ¿no? Nos vemos. Chao, chao.